Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Como siempre es un gusto estar con ustedes y es un gusto compartir micrófonos. Bienvenido, Raúl. Gracias, aquí estamos otra vez, bendito Dios. Y también compartir el tiempo con Cheto. Buen día. Bienvenido, un saludo muy efusivo y profundo. Gracias. No, hombre, miren, vamos a seguir estudiando y seguir profundizando en los milagros de Jesús. Hay mucha enseñanza. Y no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que empezamos así con un pasaje, oye, al menos yo no había notado ciertas cosas o voy descubriendo otras, ¿verdad? Y eso que ya tienes, como dicen muchas veces que lo lees o que lo escuchas en una predicación, pero hay cosas que te impactan todavía más y que te van ampliando y vas dimensionando lo que era un milagro, en el aspecto, ¿cómo puedo decirlo? Material, físico, del hecho, ¿no? De lo que pasaba, pero también del aspecto espiritual, del aspecto social, era un impacto tremendo, ¿no? Cualquier milagro. Y hoy vamos a ubicarnos, para que nos sigas ahí con tu Biblia, tú que nos estás viendo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Esto pues habla sobre la obra de sanidad de Jesús sobre un paralítico. Ya para este punto del ministerio del Señor Jesús, para dar un poquito de contexto, pues ya había generado cierto ruido, por decirlo, ya había generado cierto interés en la sociedad, ya la gente pues ya volteaba, ¿verdad? Oye, no hemos, por ahí menciona el pasaje, ¿verdad? Es que no hemos escuchado un hombre como él, o nadie ha hecho estas señales, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces ya sea por necesidad, que necesitaras ser sanado o librado, ¿verdad? O por morbo, o por interés, pero había ese grupo de gente. Y como vimos en otros estudios, pues todos los milagros causaban reacciones positivas o negativas, ¿verdad? No todo era wow, sino también era porque lo hizo, quien le dio autoridad, porque lo ascendía a reposo. Sí, esa cosa básicamente es la envidia y el celo, ¿verdad? Que tenían las personas religiosas. Pero la otra parte, la parte positiva, a la cual el milagro hecho, realizado por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo leemos casi siempre al final de los milagros. Y la gente se maravillaba y glorificaba a Dios, y más expandía, más extendía la fama de nuestro Señor Jesús. Entonces crecía y crecía la popularidad de nuestro Señor Jesús en base a las acciones hechas, ¿verdad? Claro, la otra parte que simplemente no le daba el crédito, o simplemente era él estaba llamando mucho la atención y decía, oye, no, eso no me gusta, vamos a Dale calmado. A estorbarle y Sí, se escandalizaban, también lo menciona la Biblia, ¿verdad? Se escandalizaban. Y bueno, pues vamos a entrar en materia de este milagro, ¿no? De este pasaje. Repito, estamos en el capítulo 5 de Lucas. Vamos a comenzar en el 17. Cheto, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo este versículo que nos va a ayudar a ubicarnos? Muy bien. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Muy bien. Y sucedió... Perdón, Cheto, qué público tan conocedor, ¿no? Yo creo que te intimidaría estar al frente de ese tipo de gente, fariseos y doctores de la ley. O sea, ahora sí que nadie sabe más de ellos. Sí impone, vienen desde lejos, o sea, ahí lo menciona, han venido de todas las aldeas, vienen a verte. Pues a esa gente no le impresionaba, no, yo creo que no irían a ver a cualquier persona, no se moverían de su comodidad, de sus labores, para ir a escuchar, pues al contrario, estaban para que los escucharan. Soy un doctor, yo interpreto la ley. Cuando la palabra menciona que nuestro Señor Jesús vino con los humildes de corazón, pues estos hombres no encajaban ahí. No encajaban ahí. Una vez leí un comentario acerca de que la humildad es algo muy precioso, o sea, la humildad en las personas, por supuesto. Pero tu humildad con la persona incorrecta causa menosprecio. En efecto, de la humildad de las personas con una persona como lo sean los fariseos, los escribas, o personas que en su propio ego dicen somos superiores.
¿verdad? Somos superiores a cualquier otra, por nuestra posición, por lo que quieras, dice. Y la humildad de otras personas, dice, es menospreciada, simplemente te miran hacia abajo, ¿verdad? El público que tenía nuestro Señor Jesús, ahí hacen acto de presencia, y qué bueno que estaban ahí, porque el testimonio que nuestro Señor Jesús da a través del milagro realizado, que vamos a continuar a leer, pues es una cachetada con guante blanco. Con guante blanco, ¿verdad? Pues es que aquí me impresiona también cómo termina este versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Yo creo que eso también es una lección para nosotros, ¿no? No vamos en nuestras fuerzas. Porque igual, uno pues es el ignorante, te falta, tienes nervios, lo que quieras. Pero no estamos haciéndolo en nuestra capacidad, que es limitada, en nuestra experiencia, que es limitada. Estamos haciéndolo en el poder del Señor, ¿verdad? Fortalecidos. Y debemos de fortalecernos en eso, no como los doctores de la ley, no en nuestro ego, no en nuestra experiencia y todo. Y bueno, Cheto, dinos qué pasa en el 18, por ahí, favor. Por ejemplo, en esto, ¿verdad? Inicia el versículo que estaba enseñando. Y había fariseos todos sentados, ¿verdad? Dice, de todas las aldeas, ¿verdad? Y dice que al final del versículo dice que estaba el poder con el Señor. Así es. ¿A qué vinieron estas gentes? ¿A qué vinieron los fariseos, ¿verdad? Los escribas fariseos? ¿A que les enseñaran? ¿A escuchar al Señor Jesús? Te pones... Sí te pones a pensar, o sea, era un público conocedor, exigente, que... ¿como para qué, verdad? ¿Qué me enseñas? Así Exacto, crítico. ¿Qué me vienes a decir? Si yo soy... Aniceto Peña. Por decirlo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O iban a ver los milagros. ¿Qué día era? Por ejemplo, ¿qué día era? Que no fue a día de reposo porque también se armaba ahí. Ahorita a lo mejor Los días de reposo ni se mueven. Veamos. A ver, 18. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entonces, pues también la gente hacía el esfuerzo por ir, como estas personas, los conocedores, críticos implacables, pero también otros que sí tenían la necesidad, como mencionamos al principio, ¿no? Había gente que, es que yo quiero escucharle, yo necesito, como aquella mujer, ¿verdad? Aunque sea tocarle, algo, por los movidos por fe. Se escuchaba Movidos por fe. de Jesús, de sus milagros, y le seguían y traían a las gentes, aún paralíticos, ¿verdad? Para que el Señor les sanara. Así es. ¿Verdad? Y sí, los pues fue lo escribas y que... fariseos estaban más puestos para ver, pues de los metiches como implacables, ustedes, ¿verdad? A ver en qué acusar al Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Y bueno, vamos al 19, Raúl, por favor, ¿me puedes ayudar? Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, se bajaron, perdóname. El 19. 19, sí, ¿verdad? Sí. Pero no hallaron cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Estamos hablando de este paralítico que estos amigos llevan en un lecho, ¿verdad? A los pies de Jesús. Era tanto el interés, tanta la fe. Yo creo que cuando bueno, a mí me ha pasado, cuando trabajas en ya sea restaurantes o negocios de comida rápida, lo primero que te dicen, las filas son el peor enemigo. Haz todo lo que puedas hacer para que no haya filas, porque la gente viendo fila, viendo que está lleno, se va. Y ya perdiste clientes, perdiste dinero. Entonces también es lo mismo acá. No, hombre, está muy lleno, vámonos. No hay ni dónde sentarse. No, acá al contrario, está muy lleno. Tenemos que llegar a Jesús. O sea, vean el enfoque, ¿verdad? Tenemos que, a ver, ¿cómo le hacemos? Pero eran nuevamente esos movidos por fe. La fe es la que me mueve. Ya de por sí llevar a una persona en esas condiciones, antes no existían las sillas de ruedas. No, ellos no iban a verse. No. Ellos no iban a verse. Ellos iban... En condiciones difíciles iban, ¿verdad? O sea, ya lo difícil no empezó ahí, ya traían camino recorrido. Mover una persona así,
Y todavía eso, hijo, está muy lleno, regresamos mañana o ahorita que se baje la fila. No, o sea, era tanto que no pueden entrar. Dice, a causa de una multitud de una casa, pues, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo vas a poder? Y ahora empiezan todavía las labores. A ver, vamos a subirlo, lo leemos muy rapidito, pero vamos a ver, agarlo tú, agarlo yo, súbelo, amárrale, que no se nos caiga, ya que estás arriba, pues a ver cómo lo bajamos, ¿verdad? Y cáchalo a alguien por abajo. O sea, no es un objeto que ahí te va, ¿verdad? Es una persona. De hecho, tú también, así, o sea, lo agarras tú. Es interesante el acto de los amigos, ¿verdad? Así es. Ellos pensando en la tercera, la cuarta persona, que estamos hablando del paralítico, en la sanidad de él, en la necesidad que él tenía, vamos con Jesús. Se olvidan prácticamente de ellos, porque probablemente ellos también tuvieran alguna situación, algún problema, pero claro. No, vamos a llevarlo a Jesús para que reciba la sanidad. Este Jesús es de aquel del quien hemos escuchado, que hace los milagros, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos se ponen en pie. Entonces, ellos, no pensando en ellos, sino en la otra persona que necesita la sanidad. Es interesante la acción de ellos, ¿verdad? La fe de ellos trabajando, que es el texto es el que sigue, ¿verdad? Lo que pasa. De hecho, si quieres, léelo, por favor. Lo que pasa a continuación dice que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Eso es lo más importante, ¿no? El perdón de los pecados, o sea, porque al final de cuentas eso nadie más lo puede hacer. Nadie. Entonces, mover y que el Señor lo nota la fe de ellos, porque al Señor no hay nada oculto, algo sobresaliente, la fe con obras, ¿verdad? El mover a su amigo, a su conocido. Y aquí yo quiero resaltar, porque lo menciona el 21, entonces las reacciones, escribas y fariseos. Yo creo que aquí ellos ya estaban escandalizados de cuánta gente seguía a Jesús. Yo creo que ellos, oye, ni cuando yo predico viene tanta gente, ¿verdad? Nadie viene de lejos a escucharme, nadie se sienta, nadie, no juntó una multitud en la sinagoga, ¿verdad? Yo creo que ellos también, oye, yo no veo que me traigan paralíticos y que luchen por traer, o sea, imagínate el golpe al ego, porque ellos eran figuras, al final de cuentas, figuras políticas, sociales, religiosas. Entonces sigue el ego ahí calando, ¿no? O sea, eran la élite. Sí. Eran los de la élite, ¿verdad? Que nomás ahí llegaban. Pero no tenía la influencia. Exactamente. Imagínate imagínate ese grupo religioso con un ego tan alto, que su trabajo era estudiar, enseñar y seguir estudiando las escrituras. Y luego, en el tiempo de Dios viene nuestro Señor Jesucristo, en el poder de Dios, una persona en el poder de Dios. Ellos eran religiosos, simplemente, oye, pero estaban viendo en Jesús el poder de Dios obrando. Oye, ¿cómo? Si nosotros que conocemos desde la A hasta la Z toda la escritura y que somos íntegros, ¿verdad? Que cumplimos con toda la ley, y viene esta persona a hacer estas señales, estas cosas, a quitarnos la popularidad, digamos esto, ¿verdad? El secreto es que viene Jesús en el poder de Dios. Como dijo en Isaías, ¿verdad? En Isaías dice que el que venía iba a traer los 7 espíritus de Dios: espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová, versículo 2, el estímulo de consejo. Por ahí no anda uno, pero son 7 espíritus de Dios que tenían que traer nuestro Señor Jesucristo en él. Y se estaba manifestando, o sea... Y se estaba manifestando en su llegada, en sus milagros y en todo lo que él estaba desempeñando en su ministerio a lo cual había venido. Y ahí es donde empiezan, dice, el Señor conoce hasta los pensamientos, no dice la palabra. Y ahí mismo les escuchó, dicen, todos los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí me imagino la cara de ellos, ¿no?
Jesús entonces, conociendo los pensamientos, ay, me escuchó. O sea, imagínate, o sea, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, eso es lo que tú estás pensando y, ¿qué pasó, Raúl? Ay, ¿cómo? O sea, me escuchó. En vuestros corazones, porque definitivamente, como lo vimos también hace unos capítulos, era una ceguera espiritual que ellos tenían. Y la Biblia es muy clara, los malos pensamientos proceden del corazón, ¿verdad? Entonces aquí dice lo que viene de ellos, de los malos pensamientos. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Puras acciones positivas, perdonar, levantar, tomar tu lecho, todo eso en un momento, ¿verdad? Que solamente el Señor Jesús tiene la potestad. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando el Señor se manifiesta, no hay nada que lo pueda detener. El Señor no depende de que haya música, de que no haya música, de que haya un cierto ritmo, de que haya gritos, de que no haya gritos, de que sea un culto, de que... Es más, esto ni siquiera es una iglesia, ¿verdad? Una casa. Entonces, eso nos menciona o nos enseña lo que hemos comentado otras veces. O sea, un milagro no tiene que encuadrarse en A, B y C para que pueda suceder. Y a veces nosotros esperamos que sea una campaña masiva y música y todo para que haya. Pues no. Fue una orden que dio, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, no como a veces, ya se va parando, se va levantando, se va levantando. No. Se levantó al instante levantándose en presencia de ellos. Eso nos habla del poder de Dios, no es en abonos, ¿verdad? Te vas a ir levantando y se va a ir manifestando. Se te van a ir perdonando los pecados, ¿verdad? No, ya eres una nueva criatura. Ya estás limpio. El Señor no es como el ácido cuando limpias el baño, ¿verdad? Déjalo descansando, y luego ya vas y le tallas. No, la limpieza del Señor es lo más efectivo que hay. Es una limpieza a profundidad. Y se va esta persona glorificando a Dios, el impacto en su vida. Ya no fue el mismo. Antes de la sanidad está el perdón. Así es. Y hoy en día es lo mismo. Así es. Es lo mismo. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y siempre es, primero es el perdón de pecados y luego viene la sanidad. Así es. Así es. Yo regreso un poquito a la acción de los fariseos, porque la religión que estos hombres, bueno, que en la actualidad, ¿verdad? La religión los hombres religiosos, déjenme lo digo así, con mi boca a todo lo que haga, los hombres religiosos son un instrumento que aleja a las personas de Jesús. Los aleja de Jesús, la religión aleja a las personas de Jesús. En cuanto al Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. No es una religión. La persona religiosa causa tanto daño a las personas, enseñando doctrinas, enseñando cosas que no son lo que nuestro Señor Jesús vino a enseñar y a hacer, dar su vida en rescate por los pecadores, para que todos aquellos que crean por fe en la obra de Jesús, que cargó en su cuerpo el castigo que nosotros merecemos, que vino a tomar nuestro lugar, a través de ese acto nosotros alcanzamos la salvación y la reconciliación para con Dios. Ese es el Evangelio, son las buenas nuevas. Hay buenas noticias para todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que acepta la oferta de reconciliación para con Dios a través de esa obra. Qué importante. Y ahora, fíjate, que dices esto, me doy cuenta de otra cosa. Y así comienza el pasaje, ¿verdad? Estaba Jesús enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. O sea, me los imagino ya hasta en primera fila y todo. A veces así estamos en la iglesia, ¿verdad? Nosotros bien sentaditos el domingo, pero hay que traer un paralítico. O sea, estamos quitando lugar por nuestra religión que menciona, nuestra religiosidad, más bien dicho. Pero espérame,
alguien necesita palabra, necesita consejo, necesita escuchar, necesita... Y yo estoy alejándolo con mi religiosidad, con mi todo. Tráetelo. No porque estés ahí en primera fila como estaban estos, quiere decir que andas bien. O sea, porque aquí de lo que se maravilló el Señor, o sea, él lo resaltó, que lo notó el Señor, ¿verdad? La fe de ellos. Cuando lo dices, O sea, me cala, porque es verdad. O sea, imagínate que cada quien trae un paralítico, una persona necesitada, y el Señor dice, ve que tú lo traes para que reciba la sanidad, para que reciba la palabra, para que reciba el evangelio. Y si nos vamos a la escritura, el Señor lo va a sanar, lo va a rescatar, ¿verdad? Es cierto. Voy a dejar de pensar en mí como lo hacen estas personas que digo que ellos no pensaron en ellos, pensaron en la otra persona, ¿verdad? Y le traen a los pies de Jesús. Así es, o sea, están los dos contrastes, ¿verdad? Bien claritos, y cosas que son tan sencillas que a veces caemos en eso. Y aquí el impacto otra vez en el versículo 26, Cheto, ¿lo puedes leer por favor? Sí. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Fue algo sorprendente, todos glorificaban a Dios. O sea, el testimonio era importantísimo porque el milagro era, como hemos mencionado, individual. La persona que padecía, que necesitaba, su vida cambiaba, sus familiares, sus amigos en este caso, pero también los demás que lo veían. Hubo milagros con muchos testigos, hubo con pocos. Este es de los que había muchos testigos, y eso era lo importante, que vieran que el Señor estaba, como mencionaste, manifestando y cumpliendo esas profecías de parte de Dios. O sea, esto no es un juego, no es alguien famoso, no, son las profecías que única y exclusivamente se están cumpliendo y se cumplieron en Él. Entonces, esto también impactaba, y hasta se ponían a glorificar a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. O sea, tampoco la vida fue la misma para estas personas. En ese punto de la historia que les tocó ver, a lo mejor por afuera ahí, o tal vez otros están en el techo, tal vez otros están en la entrada, no sé en qué punto estarían, pero les tocó ver algo y lo reconocieron como una maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de este pasaje. Como siempre, resaltar la labor de los amigos, resaltar la fe de los amigos, resaltar la oposición, la religiosidad, como bien mencionaste, de los fariseos, de los doctores de la ley, que a veces por nuestra religiosidad estamos más viendo criticar, más viendo a ver en qué se equivocan, y ahí estamos, pero no estamos yendo a traer a los demás, o estamos apartando, ¿verdad? Estamos ahuyentando, pues ¿a qué voy? Si al que está enfrente viera cómo lo trae, imagínate si voy yo, no, pues ¿cómo me van a agarrar? El Señor, viendo así todo lo que hemos leído, el Señor apunta y identifica el problema rápidamente, ¿verdad? Los malos pensamientos, de dónde vienen, que caviláis en vuestros corazones, porque así empieza todo este murero. Ahí es que el Señor Jesucristo, Él dijo, tus pecados te son perdonados, y no acabó con el paralítico, sino que puso en evidencia a aquellos escribas y fariseos que vinieron de muy lejos a escuchar o a ver en qué podían acusarle, que ni los dejó hablar, y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque ellos decían en su corazón, ¿y quién es este para perdonar pecados? Mas el Señor les dice, para que veáis que el Hijo de Dios tiene potestad, el hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. El cerrojazo, ¡bum! Ese es el punto, Cheto, que encuentra el error o el defecto en estas personas. Dice, ahí está el problema, en tu corazón. Ese corazón malo que tienes, que cavila malos pensamientos, que siempre está maquilando ideas carnales, caídas, tontas, que están alejadas de la verdad de Dios, ¿verdad? De lo que es Dios mismo. Y ahí está el problema, se los dice. Ese corazón está mal. Así es. Dios no se equivoca.
No. En la escritura, en otros pasajes que habla, ¿verdad? ¿Dónde se contamina el hombre? Por lo que come, ¿no? Por lo que sale de la boca del corazón. Por las manos sucias, le decían. Sí. Ujú. ¿Y qué les decía? ¿Qué les dijo ahorita a ellos? Nos dijo que nuestro Señor Jesucristo no les dijo, ¿qué están pensando? Con su cabeza, no. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Porque de ahí procede es todo. donde procede todo, ¿verdad? Lo malo. Los malos pensamientos, las concupiscencias, Los hurtos reinos y hurtos, de todo. Malas palabras. del corazón. Exactamente. Así es, y el Señor es el único que lo puede cambiar. O sea, por eso aquí resalta mucho el perdón de pecados. El Hijo es el único que tiene esa potestad. Y también sanar, ¿verdad? Pero lo importante es eso, el perdón de pecados. O sea, esta persona no fue la misma porque ya pudo caminar al instante, pero tampoco fue la misma porque ya fue limpia. O sea, eso fue lo resaltable, que estaba algo ajeno a lo que pueden hacer los doctores de la ley y los fariseos. Ellos sí pueden interpretarte y decirte, mira, es que en el Pentateuco y esto, pero ellos no, o sea, ni una cosa ni otra, ni la sanidad, ni el perdón de pecados. Habla el Señor de que nosotros debemos de perdonar de corazón a aquellas personas que nos hayan hecho algo, un daño X, ¿no? Porque dice, si no perdonáis, ¿verdad? Vuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Así Es una enseñanza que Dios nos deja, ¿verdad? De perdonar, de que da potestad. Es el corazón de Dios, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hace actuar, no nosotros, sino el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hace actuar de esa manera, de perdonar, pero de corazón. Porque si no es de corazón, eso no es de Dios, eso no es de Cristo. Así es. Y bueno, pues con este comentario terminamos. Muy interesante. Yo creo que aquí pueden surgir otros temas también, porque como siempre hay mucha enseñanza en todo lo que el Señor Jesús hizo. Como este milagro no es la excepción. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Recuerden darle like para suscribirse y que les llegue más contenido, que no se les pase nada de lo que estamos preparando, con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado.